Muchas gracias, buenas tardes. Es para nosotros, para la Facultad de Ciencias Políticas y para la Universidad de Colima, un gusto y un honor recibir al contador, al maestro, el doctor Eduardo Bursa-Curiel, ¿sí? Quien viene a dejarnos, ¿sí?, los conocimientos acerca de un tema tan importante que vamos a tener, o que ya empezamos a ver en los procesos electorales, el asunto de la fiscalización. Un tema que no es menor, en virtud de que cuando tenemos escasos recursos, el asunto de la fiscalización se vuelve un tema de primacía. La Universidad de Colima, preocupada por acercar a la sociedad y a la comunidad académica y a la comunidad estudiantil las mejores personas, aquellas que son los especialistas y los encargados de temas tan torales, según el contexto y los procesos en los que nos encontramos inmersos, ¿sí?, se ha acercado y haya tenido una relación muy cercana y de fraternidad y de amistad, tanto con el vocal ejecutivo del INE como con nuestra presidenta de López Colima. Y en ese sentido, el conjugar los esfuerzos y las acciones de tres instituciones preocupadas precisamente por tener una ciudadanía más participativa, una ciudadanía que conoce los temas y que en un momento dado sea actores en un proceso decisorio que tendríamos el siguiente año, ha logrado conjuntar y que podamos tener el día de hoy a nuestro anfitrión, el contador Garza, el contador Bursa, perdón. O sea, agradecer y felicitar también al vocal ejecutivo, agradecer a la maestra Nirvana, que han dedicado tiempo y esfuerzo para que podamos estar el día de hoy con nosotros, y por supuesto a los actores principales del motivo de este evento, quienes son nuestros participantes en el diplomado de procesos electorales. Ellos en su momento valoraron los temas, valoraron la importancia, ¿sí?, de estos conocimientos que la facultad les está ofreciendo, y esos fueron los momentos decisorios para poder ellos regresar a sus espacios y llevar conocimientos puntuales y de primera mano. Sin más, le doy las gracias a nuestro invitado, le agradezco a mis compañeros de mesa el poder estar así aquí con estos eventos, y decirle al director de la Unidad Técnica de Fiscalización que esperemos que no sea la primera vez que nos visita a la facultad de la Universidad de Colima, sino que esta sea la primera de muchas más. Muchas gracias. Tenemos lectura al perfil biográfico del contador Eduardo Bursa-Curiel. Es contador público y auditor egresado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con certificado profesional en contabilidad y auditoría gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tiene 35 años de carrera profesional en el sector público. Sus últimos cargos han sido: actualmente es titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, designado el 1 de marzo de 2015 en sesión extraordinaria del Consejo General del INE por unanimidad de votos. De agosto de 2014 a febrero de 2015 fue el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental, y de noviembre de 2013 a agosto de 2014 fue delegado y comisario público propietario del sector Hacienda en la Secretaría de la Función Pública. De 1999 a 2013 se desempeñó en la Auditoría Superior de la Federación en diversos cargos: secretario técnico del Contador Mayor de Hacienda, director general de Auditorías Especiales y director general de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios. De 1993 a 1998 fue coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. De 1989 a 1993 se desempeñó como
En el sector privado cuenta con una carrera profesional de 10 años. En la academia ha sido maestro en el Instituto Nacional de Administración Pública en diplomados relacionados con la fiscalización superior en los años 1999, 2000 y 2001. Ha sido conferencista y ponente en temas de la administración pública en diversos foros y talleres nacionales e internacionales. Sin mayores preámbulos, cedemos el uso de la voz a nuestro invitado, no sin antes agradecer al amable testigo que nos acompaña, para que podamos escuchar al contador. Ejecutivo y legislativo federales, también para renovar 30 entidades federativas, diversos poderes. Es por eso que me da mucho gusto y quiero pues agradecer aquí a la universidad esta invitación. También quiero agradecer desde luego a mi compañero el doctor Luis Zamora Obián por hacer posible la participación del Instituto Nacional Electoral en este diplomado, y también a la consejera, la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, quien es la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, por también participar en este proceso, en esta diplomado, para efectos de que podamos nosotros platicar con ustedes sobre el tema de fiscalización. Estamos pues en este cuarto módulo, tengo entendido, que tiene que ver con la fiscalización aquí en este proceso electoral. Yo iniciaría comentando con ustedes dos aspectos fundamentales. Uno es cómo ha evolucionado el marco normativo en la parte electoral y en específico en la parte que tiene que ver el financiamiento público y financiamiento privado a las campañas políticas, desde luego el tema sobre fiscalización. ¿Y cuáles fueron los principales impactos derivados de la reforma electoral del 2014? Son dos elementos en los que tenemos que reflexionar, porque es ahorita con la normativa o con la legislación y reglamentación con la que estaremos actuando pues en todo este proceso electoral del 2017-2018, y en específico el tema de fiscalización. Tengo una presentación muy amplia que se la voy a dejar aquí a la doctora Alejandra Chávez Ramírez para efectos de que se la puedan distribuir a los compañeros que están cursando el diplomado, y me voy a concentrar en algunos temas ya más concretos para efectos de hacerlo más ágil la presentación. Entonces, primero quisiera ver cuál fue la problemática del 2012, la problemática que se observaba en el 2012 que lleva a la reforma del 2014. Hay un tema que tiene que ver con el rebase de topes de gastos de campaña para los diferentes partidos que compitieron. En una situación en donde algún partido político, alguna coalición de partido político rebasó el que era candidato a la presidencia, y en una circunstancia similar en la otra coalición que estaba en competencia también, no rebasa el candidato a la presidencia de la República, pero sí rebasan algunos otros cargos que estaban dentro de ese partido, dentro de esa coalición. ¿Cuál es la circunstancia que se presenta aquí? Fundamentalmente un tema que tiene que ver con el prorrateo de los gastos que deben de distribuirse entre los diferentes candidatos que son beneficiados en las campañas políticas, y eso lleva a definir que hay una problemática clara en donde no está definida claramente la parte correspondiente al prorrateo de gastos. Hay la presentación de los resultados de la fiscalización del 2012, ¿sí? Se realizaron tiempo después, un año después de que se dio la elección, se estaban dando los resultados de la fiscalización del 2012. Eso, consecuentemente, ya quien había ganado los diferentes cargos estaba ya ejerciendo y había contestado
el cargo, y consecuentemente esto derivaba en una falta de oportunidad en la fiscalización. No era oportuna, la fiscalización era una fiscalización tardía, en donde ya cuando se daban los resultados, pues ya estaban consumados fundamentalmente pues, los cargos. Había una dificultad pues para detectar las irregularidades como recursos provenientes de fuentes prohibidas. Había dificultad para su definición y para su fiscalización. Y desde luego había, como ya lo mencionaba, una discrecionalidad en la distribución de los gastos correspondientes. Entre estos aspectos y algunos otros se dieron precisamente la reforma del 2014. ¿Y qué fue lo que nos llevó a la reforma del 2014? En lo que tiene que ver con la fiscalización, porque la reforma abarca algunos otros puntos que seguramente ustedes están llevando a cabo aquí en el diplomado que están usando. Bien, uno de los aspectos que tiene la reforma del 2014 tiene que ver con que dejaba de ser la fiscalización por los organismos públicos locales y toda la fiscalización, ¿sí?, la asume el Instituto Nacional Electoral. A partir pues, de la reforma del 2014, ya los hombres llamados así comúnmente, pues ya no ejercen las facultades de fiscalización, les quedan únicamente algunas facultades, obviamente, que tienen que ver con los observadores electorales y con las agrupaciones políticas locales, que sí seguirán fiscalizando, la siguen fiscalizando. Pero no así la fiscalización a los partidos políticos ni desde luego a los candidatos independientes. Esa fiscalización la asume el Instituto Nacional Electoral. ¿Hay alguna facultad pues, del Instituto Nacional Electoral de poder delegar esta facultad hacia los organismos públicos locales? Sin embargo, tiene sus restricciones y tiene sus características específicas para que se pudiese dar esa delegación de facultades y por lo menos en el corto plazo no se va a dar. Es un tema en donde hay que consolidar pues, toda la parte correspondiente a la fiscalización para empezar a delegar algunas facultades que pudiesen aplicar los organismos públicos locales. ¿Qué abarca pues esta fiscalización? Pues la reforma del 2014 desde luego abarca a todos los partidos políticos nacionales, a los que lo que es el Comité Ejecutivo Nacional, pero también abarca a los comités ejecutivos estatales, o sea, a las representaciones que tienen los partidos políticos nacionales en cada una de las entidades federativas. El hecho de ser un partido político nacional le da la atribución y la posibilidad de que sea acreditado en el Estado como partido político y pueda participar en las elecciones locales. Esos comités ejecutivos estatales, esos partidos de carácter nacional, pero con la representación en las entidades federativas, esos hasta 2014 fueron fiscalizados por los organismos públicos locales. Pero también entra una figura nueva en la parte electoral y que tiene que ver con los candidatos independientes. Entonces, también está la fiscalización de los candidatos independientes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, a dónde dirigimos la fiscalización? Obviamente dirigimos la fiscalización al total de ingresos y egresos de los partidos políticos y de los candidatos independientes. En el caso del gasto ordinario, en el caso de los partidos políticos en su gasto diario o en sus operaciones diarias, también se fiscalizan algunos otros conceptos, como puede ser desde luego los inventarios de sus activos, la parte correspondiente a cuentas por pagar, a cuentas por cobrar, en fin, algunos otros aspectos que van más allá de una operación de ingreso y de gasto, que se refiere pues principalmente en el caso de las campañas políticas o de las campañas o para los candidatos independientes cuando son aspirantes
la obtención del apoyo y gasto que hacen para lograr el apoyo ciudadano, o en las precampañas también de los candidatos independientes. ¿Qué es lo que busca esta fiscalización? Bueno, pues proporcionar información oportuna para cuando el Tribunal Electoral tenga que calificar las elecciones. Es decir, que la fiscalización tiene que estar lista, tiene que estar terminada, dictaminada, antes de que el Tribunal Electoral tenga que calificar la elección. En ese sentido, el dictamen de las campañas políticas no solamente abarca precisamente el reporte de ingresos y gastos que veremos más adelante, y todo lo que tiene que ver con la operación de una campaña política, sino también las quejas que se derivan de acusaciones o de un partido contra otro partido, de un candidato a otro candidato, de la ciudadanía en contra de un candidato. Todas estas quejas que se presentan en los procesos electorales también tienen que ser resueltas junto con el dictamen. ¿Para qué? Para que se tenga pues consolidado el dictamen junto con las quejas que ha presentado la ciudadanía por diversas causas que considera que están cometiendo alguna infracción los partidos políticos o los candidatos. Y el otro tema tiene que ver precisamente con que la fiscalización puede dar elementos al Tribunal Electoral para alguna anulación, alguna posible anulación de una elección, de lo que se le ha llamado el 5-5, y que tiene que ver con que aquel candidato ganador que tenga un rebase del tope de gastos de más del 5% y que la diferencia de votación sea menor del 5% entre el candidato ganador y el segundo lugar, podría ser una causal de nulidad. Digamos que estos son los principales elementos que tiene que ver la reforma electoral, y aquí en la lámina podemos ver, pues, desde luego, los partidos políticos nacionales y los partidos políticos locales, y desde luego todo lo que tiene que ver con los candidatos independientes. Un segundo. Bien, entraría yo al tema del financiamiento público y comentaría que el primer tema que busca el financiamiento público es generar democracias plurales y competitivas. O sea, se busca que el financiamiento público sirva pues para generar esa competencia en una democracia en donde todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas pues para poder competir. ¿Sí? Ese es el primer tema que tiene que ver con el financiamiento. El segundo tema que tiene que ver es crear las condiciones para que existan organizaciones partidarias sostenibles. Es decir, necesitamos pues partidos políticos. Si no tuvieran recursos públicos los partidos políticos, pues sería muy difícil su sostenimiento, o tendrían que depender de recursos privados, en donde se ha buscado que esos recursos privados pues tengan ciertos límites. Desde luego, como ya comentaba, el financiamiento busca la equidad en las contiendas, y tanto para el recurso público como para el recurso privado se tienen tanto fórmulas como límites de cuál es el recurso al que puede tener
acceso a los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes. Bien, también el financiamiento facilita el involucramiento de la ciudadanía en la democracia. Recientemente acaba de resolver la sala superior el tema de aportaciones de simpatizantes. Comento que dentro del financiamiento privado puede haber aportaciones de militantes de los partidos políticos en donde tienen pues ciertas restricciones, ciertos toques para poder aportar, pero también puede haber aportaciones de simpatizantes que no necesariamente tienen que ser militantes de partidos políticos. Esas aportaciones, hasta antes de la resolución correspondiente de la sala superior, esas aportaciones tenían que ser única y exclusivamente aplicadas en procesos electorales. Ahora, esas aportaciones pueden ser aplicadas en el gasto ordinario y se pueden aportar en cualquier momento del año. De hecho, eso da un incremento pues, en el financiamiento privado hacia los partidos políticos, porque los topes se miden por años y en el caso de este proceso electoral 2017-2018 tendrán un tope para recibir el financiamiento de simpatizantes para el 2017 y un tope adicional para el 2018. Y finalmente el financiamiento busca promover la confianza en la política y en sus representantes. Bien, ¿qué es lo que buscamos fundamentalmente? ¿Qué es lo que buscamos con el financiamiento? Bueno, pues luego tiene que ser, como ya lo mencionaba, un financiamiento que tiene que ser lícito. Tenemos que buscar que ese financiamiento venga de las fuentes que están permitidas en el financiamiento, que no haya una inequidad pues, en las contiendas, es lo que estamos fiscalizando, y desde luego que haya un acceso equitativo en las contiendas, ¿sí? Para que no exista, pues, si hay financiamientos ilícitos, si hay excesos de financiamiento, podría haber gobernantes que estuviesen controlados por aportaciones de recursos correspondientes. ¿Sí? Y voy a pasar aquí a un ejemplo que tengo de lo que sería el financiamiento. Este es un financiamiento que se dio precisamente en el caso del proceso electoral 2016-2017 en el Estado de México. Por ejemplo, en esta coalición, en donde estaban precisamente diversos partidos agrupados, en esta coalición podían llegar a tener recursos por financiamiento privado de 206 millones de pesos. ¿Sí? Eran aportaciones del candidato, eran aportaciones fijas, pues, igual que las aportaciones de simpatizantes y de militantes. ¿Sí? Eran sus aportaciones. Y vemos prácticamente por qué en estos casos el financiamiento es muy similar, el financiamiento que tiene cada uno de los partidos políticos es muy
así las cosas, el total de financiamiento que pudo tener una coalición fue de 329 millones de pesos, en otros casos fue de 94 millones de pesos, de 89 y así sucesivamente en cada uno de ellos. Este es el caso, digamos, del total de financiamiento que tuvieron, por ejemplo, la coalición tuvo, como ya mencionaba, 329, el tope de gastos de campaña para todos los partidos políticos fue de 285 millones de pesos. Consecuentemente, aunque tengan mayor financiamiento, aunque tengan una posibilidad de mayor financiamiento, el tope de gastos de cada uno de ellos le da una equidad en la contienda. O sea, no pueden gastar, aunque tengan más recursos, no pueden gastar más dinero, el tope de gastos está fijado para cada uno de ellos. Bien. Entrando al tema de fiscalización, hay dos elementos que se busca con que se fiscaliza. Fundamentalmente ya lo comentaba yo. Primero que nada tiene que ver con las fuentes autorizadas y fuentes lícitas de los ingresos. O sea, lo que tenemos que fiscalizar es que los ingresos vengan de las fuentes autorizadas, tanto el financiamiento público como el financiamiento privado. ¿Por qué? Porque puede haber, digamos, única y exclusivamente puede haber recursos, tanto que provengan de los organismos públicos locales, partidos políticos, como del Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos en el caso del financiamiento público. Cualquier otra aportación que pudiese haber o que se diese de los gobiernos estatal, municipal, federal, a los partidos políticos, a las campañas, es un financiamiento ilícito. Lo mismo en el caso de las aportaciones o el financiamiento privado. Solamente pueden aportar las personas físicas sin una actividad empresarial, pues no de su actividad empresarial, sino de su propia persona podrán aportar. Solamente pueden aportar, desde luego, ya sean como militantes o como simpatizantes del partido político o como candidatos o precandidatos del partido político. Pero bien sabemos que no pueden aportar las empresas morales o las personas morales, no pueden aportar las iglesias, no pueden aportar los gobiernos, ya lo mencionaba, los sindicatos, no puede haber recursos del extranjero en el financiamiento hacia los partidos políticos o hacia los candidatos. Y el otro tema que se fiscaliza son los gastos. Y los gastos se fiscalizan fundamentalmente en que estos tienen que ser de acuerdo a las actividades que están previstas en la legislación y en específico en el reglamento de fiscalización se deja claro cuáles son cada uno de los conceptos y gastos que pueden ser aplicados tanto para el gasto ordinario, desde luego, como para los procesos electorales. ¿Y qué busca la fiscalización? Bueno, busca tres elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la transparencia. Es importante que haya una transparencia de lo que está sucediendo. Y así lo veremos en el sistema que está implementado para este caso. Hay un módulo de transparencia en donde los informes que van presentando los partidos políticos en los procesos electorales se van haciendo públicos de manera inmediata. Y también la tarea de fiscalización, lo que quedó de la fiscalización, lo que resultó de la fiscalización, se hace público ese estado de cuenta por cada uno de los candidatos. Estamos esperando para este proceso electoral cerca de 25,000 candidatos. Habrá 25,000 estados financieros, 25,000 reportes que serán públicos conforme se vayan presentando. La otra parte es la rendición de cuentas. Los partidos políticos, los candidatos independientes, tienen que rendir cuentas
de los recursos que están ejerciendo, tanto públicos como privados. Tiene que haber una rendición de cuentas en los partidos políticos y los candidatos independientes, independientemente de aquellas obligaciones que tienen como partidos políticos de estar transparentando sus recursos. Y finalmente tiene que ver la fiscalización con la equidad en las contiendas, como ya se los mencionaba. Bien, ¿cuál es el ámbito de la actuación de la Unidad Técnica de Fiscalización? Bueno, desde luego tiene la atribución de implementar y regular el sistema de contabilidad en línea. La reforma de 2014 estableció que los partidos políticos deben de registrar su contabilidad en un sistema en línea, sistema que tenía que implementar el Instituto Nacional Electoral, sistema que quedó implementado para el proceso del 2015 en el mes de marzo. Precisamente el 6 de marzo, cuando iniciaron las campañas del 2015, estaba entrando en funcionamiento el sistema integral de fiscalización. Tiene pues esta facultad la Unidad Técnica de Fiscalización para implementar todo lo que tiene que ver con la contabilidad y todas las herramientas necesarias para que los partidos políticos reporten sus gastos y puedan ser fiscalizados. Como ya lo mencionaba, tiene la facultad de fiscalizar todos los ingresos y egresos de los procesos electorales y desde luego de los gastos ordinarios. Tiene también la facultad de fiscalizar no solamente a los partidos políticos, sino también a los observadores electorales federales, de elecciones federales y a las agrupaciones políticas nacionales. Y también tiene dentro de las facultades el sustanciar todos los que son los procedimientos administrativos de quejas o procedimientos oficiosos que tienen que ver con el comportamiento pues, de los partidos políticos. ¿Cómo está conformada la Unidad Técnica de Fiscalización? La Unidad Técnica de Fiscalización tiene bajo su responsabilidad 4 direcciones. Una dirección de auditoría, que es precisamente aquella dirección que está haciendo los trabajos de revisión de fiscalización, que está revisando pues, toda la comprobación y todo lo que tiene que ver con la fiscalización, que abundaremos en un momento más. Está una dirección de resoluciones, que es la que, derivado de los trabajos de auditoría, del dictamen del proyecto de dictamen que presenta la Dirección de Auditoría y que elabora, tiene que presentar o tiene que hacer la resolución correspondiente para presentar ese proyecto a la Comisión de Fiscalización y posteriormente al Consejo General para que sea aprobado. Luego tenemos una dirección de programación, que es la que maneja el sistema, que es la que es digamos, el dueño del sistema y le da servicio a los objetos obligados, da las capacitaciones correspondientes, atiende todo el funcionamiento del sistema de manera de que esté siempre pues, que se pueda operar diariamente. Y luego tenemos una dirección de modelos de riesgo, que es aquella dirección que está viendo qué problemática de riesgos puede haber en la fiscalización o donde se pueden detectar algunas circunstancias irregulares, y consecuentemente es la dirección que tiene la relación con la unidad de inteligencia financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y desde luego con el sistema de administración tributaria. Y finalmente la coordinación operativa, que es aquella que ve toda la parte correspondiente a la capacitación, a los programas de mujeres y que controla el sistema de monitoreo que veremos más adelante. En lo local tenemos un enlace de fiscalización, aquí presente un enlace en el estado de Colima, y tenemos 2 auditores financieros y de cumplimiento, un auditor abogado que tiene que ver con las
partes jurídicas, y un auditor con la experiencia en la parte correspondiente en los sistemas y en el manejo de bases de datos que son utilizadas pues, para toda la parte correspondiente a la fiscalización. En procesos electorales, las entidades federativas son apoyadas por auditores eventuales, en este caso en un promedio de 15 auditores tiene cada una de las entidades federativas para poder apoyar. Bien, entrando a los componentes de fiscalización, quisiera comentarles que el primer componente tiene que ver con la auditoría. Es el primer componente de la fiscalización, la parte correspondiente a la auditoría. ¿Y qué tiene que ver con la auditoría? Bueno, los sujetos obligados tienen la responsabilidad de hacer los registros contables, de registrar sus operaciones día a día, todas las operaciones, y de apuntar la evidencia correspondiente de sus operaciones en el sistema integral de fiscalización, sistema que lo estaremos viendo en un momento más. Ese registro de operaciones lo tienen que hacer diariamente, y en el caso de los procesos electorales, de las campañas, hacemos nosotros un corte cada 30 días. Es decir, si nosotros tenemos un proceso electoral, como es el caso de la presidencia, que dura 90 días la campaña, tendremos 3 cortes. Cada 30 días tendremos un corte, y el sujeto obligado tiene la responsabilidad de presentar un informe que se lo da de manera automática el sistema, pero tiene que firmarlo, tiene que hacerlo con firma electrónica y tiene que enviarlo a la unidad técnica de fiscalización una vez firmado. Así, la unidad técnica de fiscalización empieza por hacer una revisión de gabinete en el sistema en línea. Empieza por revisar todas las operaciones, cómo están registrando sus operaciones y la documentación que está soportando cada una de las operaciones. Es importante comentar con ustedes que existe la obligación de que se reporte dentro de los 3 días siguientes a la fecha de operación a más tardar. Es decir, si el día de hoy está realizando una operación el partido político, el candidato independiente, la tendrá que registrar el día de hoy o cuando máximo 3 días posteriores, o sea, mañana pasado o al siguiente día más tarde. De lo contrario, el partido político será sancionado, se verá como una falta el que no esté registrando día a día sus operaciones. ¿Y cuál es la razón de esta exigencia y cuál es lo que nos lleva a una sanción? Que quiero decirles que la sanción, si está dentro de un periodo, sería del 5% del monto involucrado, es decir, si la operación corresponde a 1 millón de pesos, pues serían 50,000 pesos la sanción por haber reportado de manera extemporánea. Que si es en un siguiente periodo, digamos en este ejemplo que yo les ponía de una campaña presidencial en donde son 3 periodos porque son 90 días, si es en un siguiente periodo, esta sanción sería al 15%. Y si es motivo de una observación de la unidad técnica de fiscalización, de lo que le llamamos el oficio de errores y omisiones, esta sanción sería al 30% por haber reportado de manera extemporánea. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué tan drásticas o tan duras las sanciones? Porque nosotros requerimos tener la información todos los días para poderla fiscalizar. Es tan corto el tiempo y es tanto lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer en la fiscalización, que si no se tiene la contabilidad, los registros al día, entonces la fiscalización se torna muy complicada, los alcances de la fiscalización se limitan y no se pueden hacer todos los procedimientos y todas las pruebas para ver si las operaciones son correctas. En ese sentido, esa es la razón por la cual las operaciones tienen que estar en línea, tienen que estar registradas día a día. Otra parte que se hace en la auditoría son precisamente el cruce que tenemos que hacer con las actividades
actividades de monitoreo y de verificación. Nosotros, además de estar revisando la contabilidad de los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización, hacemos recorridos en las calles, en las avenidas, en las principales avenidas, en las principales carreteras. Hacemos una ruta de verificación a la cual invitamos a esos monitoreos, invitamos a los partidos políticos para que nos acompañen a dichos monitoreos, y entonces hacemos en ese monitoreo, vamos viendo, vamos observando cada uno de los espectaculares que están puestos, cada una de las mantas que se ven, que se ponen en las diferentes casas, etcétera, las bardas que están pintadas, los parabuses, los perforados en los autobuses, en los vehículos, etcétera. Vamos observando y lo vamos fotografiando con un teléfono, pues, que tiene GPS y que tiene conexión en internet, en donde la fotografía, junto con algunos datos que pone el auditor monitorista, sube al sistema de fiscalización, al sistema integral de fiscalización. Así, en ese monitoreo, nosotros vamos registrando cada uno de estos espectaculares. Dicho sea de paso, en reforma reciente del mes de septiembre se está mandatando para que los proveedores le pongan un identificador a cada uno de los espectaculares. Dentro del espectacular se va precisamente, seguramente el día de mañana o la semana que entra estará la Comisión de Fiscalización aprobando un lineamiento para que los proveedores puedan poner ese identificador. ¿Y por qué requerimos de un identificador? Porque cuando nosotros hacemos el monitoreo, y aquí hay algunos representantes de partidos políticos que verán que así sucede en muchas ocasiones, y nosotros observamos que un espectacular no está reportado en su contabilidad, muchas veces el partido político, el candidato independiente, dice: sí está reportado mi espectacular, sí lo tengo reportado, sí te lo subí en la póliza fulana. Y entonces resulta que no coinciden los domicilios. ¿Y por qué no coinciden los domicilios? Bueno, porque la calle podría tener 2 o 3 nombres diferentes a algunas. Por ejemplo, en el caso ahorita donde está instalada la unidad técnica de fiscalización, se encuentra en Periférico Sur 4118, pero Periférico Sur 4118 también se llama Adolfo Ruiz Cortines. Entonces, pues a lo mejor el proveedor lo tiene identificado como Periférico Sur y el monitorista pues, lo identifica como Adolfo Ruiz Cortines. Consecuentemente, cuando se cruza esa información no coincide. Pero también el ángulo donde se está sacando la fotografía, a lo mejor yo le estoy sacando la fotografía de norte a sur a 100 metros y el partido político presentó la fotografía de sur a norte también a 100 metros. Eso ya distorsionó quizás la georreferenciación e inclusive puede distorsionar cuáles los referentes que están junto al espectacular, ¿no? Por un lado podría estar un Oxxo, pero por otro lado podría estar, pues a lo mejor, una tienda, en fin. Eso nos lleva a que muchas veces las conciliaciones entre lo que nosotros observamos, ya sea de bardas, de espectaculares, de lonas, no coincida o los partidos políticos no puedan conciliar esas cifras con lo que nosotros estamos observando. Y es por eso que un identificador, un número de identificador es importante, porque también los partidos políticos van cambiando el arte de cada uno de sus espectaculares. Hay algunas ocasiones, lo veíamos aquí en el proceso electoral extraordinario que me tocó vivir muy de cerca aquí con el vocal ejecutivo, y muchas veces cada tercer día o cada semana el partido político cambiaba el arte de su espectacular. Y bueno, tiene un costo eso, obviamente que tiene un costo,
porque la impresión de la lona, etcétera. Pero en sí la renta del espectacular, del lugar, pues es una renta que a lo mejor ya está considerada dentro de un contrato, porque se alquiló por 30 días ese lugar. Y entonces lo único que hay que impactar ahí es precisamente el cambio de área. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos perfectamente identificado, nosotros lo tomamos como un espectacular nuevo, como un espectacular diferente, que tiene otra imagen por diversas razones. Entonces, ese tema nos lleva a este acuerdo que yo les comentaba, que tiene que ver precisamente con el identificador que debe de haber. También hacemos cruces con visitas de verificación, que ahorita platicaré, abundaré en el tema. En ese sentido, esos cruces los hacemos contra lo que está registrado en la contabilidad y vemos si está registrado el gasto o no está registrado el gasto. El siguiente punto que tiene que ver precisamente con el monitoreo. Nosotros, como ya les mencionaba, hacemos un monitoreo de propaganda en la vía pública. Estamos haciendo visitas, estamos ahorita ya haciendo monitoreos para todo lo que tiene que ver con apoyo ciudadano de puestos de nivel federal. Estamos ya haciendo los monitoreos, estamos haciendo ya recorridos correspondientes. Pero también hacemos un monitoreo en los medios impresos. También estamos monitoreando los periódicos y las revistas de circulación nacional, pero también de circulación local. Aquí, la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE nos ayuda a hacer este monitoreo en el ámbito nacional, y las coordinaciones en las vocalías locales de comunicación social nos ayudan a hacer el monitoreo de la prensa local y de las revistas locales, porque tenemos ahí en muchas ocasiones pues también diversa propaganda o diversas desplegados de apoyo hacia los diferentes candidatos que están contendiendo. Y otra parte que estamos monitoreando son las páginas de internet. ¿Y qué es lo que estamos monitoreando en las páginas de internet? En las páginas de internet, primero monitoreamos la publicidad que se va desplegando en las páginas de internet, en las redes sociales. Hay ciertas páginas que tienen que ver con lo que le llaman las URL, que tiene que ver con diversos propagandas que hacen los candidatos. Y este es un medio que cada día más están utilizando los diferentes candidatos. ¿Por qué? Porque es un medio bastante efectivo en cuanto a la promoción, y también es un medio que no es tan caro. ¿Sí? Tiene un costo, obviamente, tiene un costo, pero tiene una efectividad muy clara. Por ejemplo, uno puede decir, yo quiero que mi video de promoción, etcétera, se vea, digamos, en la ciudad de Colima, y que lo vean los jóvenes de los 18 a los 25 años. Entonces, pues, cuando un joven abre su página, etcétera, entra a Facebook, etcétera, a Google, pues, como lo tiene, como se registra su domicilio, registra su edad, etcétera, pues inmediatamente le aparece ese video. Entonces, ese tipo de propaganda la estamos nosotros monitoreando en las diferentes páginas de los candidatos. Pero también estamos monitoreando lo que están diciendo los candidatos en sus páginas, en sus redes sociales. Están anunciando que van a tener un evento, que invitan a los jóvenes, que acaban de tener un evento en la Plaza de Armas y que ahí estuvieron 500 jóvenes con ellos, etcétera, y que les brindaron todo su apoyo. Aquí los candidatos van reflejando, y nosotros eso que reflejan y eso que dicen los candidatos lo vemos y lo cruzamos con transportabilidad. A ver,
dijiste que hiciste un evento el pasado domingo en la plaza principal. Y por lo que dicen tus fotografías, pues sí hubo gente, había una lona, un entonado, había micrófonos, había etcétera. Estás jóvenes que traen una gorra con su partido, que traen camiseta, etcétera, etcétera. Todo esto, y no lo veo en tu contabilidad. No lo veo reflejado ese evento en tu contabilidad. Algo no me está reportando. Entonces, eso nos sirve para que nosotros estemos monitoreando lo que pasa. Los partidos políticos y los candidatos independientes tienen la obligación de reportarnos sus agendas de actividades con 7 días de anticipación. No siempre lo hacen, y si no lo hacen y nosotros detectamos que hay eventos, son sancionados. ¿Qué es lo que sucede? Si lo hacen, pues nosotros programamos visitas a diferentes eventos que van a realizar los candidatos. Si no lo hacen y detectamos que hay un evento, pues vamos nosotros y caemos en el evento y hacemos la verificación correspondiente. Y si no, pues vemos en sus páginas que anuncian que tuvieron un evento ya pasado y que no lo vemos reflejado en su contabilidad. Entonces, esos elementos que estamos nosotros monitoreando es lo que nos sirve para saber si los candidatos, los partidos políticos, los candidatos independientes nos están reportando todos sus gastos. Y a eso nos referimos cuando hablamos precisamente de las visitas de verificación. A eso nos referimos, a que nosotros vamos y verificamos los eventos. Hay un evento de cierre de campaña, por ejemplo, y nosotros asistimos y levantamos un acta. Le avisamos al partido político, obviamente, le avisamos cuando nos está reportando el evento, nos está reportando que en su agenda, que el día, no sé, el día que termina el proceso, la campaña, que va a ser un cierre en el estadio fulano de tal. Y entonces ahí vamos y nos presentamos y levantamos un acta de lo que observamos. ¿Y qué es lo que observamos en un evento, por ejemplo, de cierre? Bueno, de entrada observamos que hay autobuses, ¿no?, que llevan ahí a todos sus militantes, sus seguidores. Entonces, sacamos fotografías, sacamos placas de los autobuses, etcétera. Vemos si en el evento hay un conjunto musical. Normalmente en los eventos de cierre hay un conjunto musical, a veces algunos conjuntos de moda, no sé, Los Ángeles Azules o algunos de esos conjuntos ahí. Luego lo reportan y lo dice un poco en broma alguna consejera, nos reportan que Los Ángeles Azules cobraron 20,000 pesos, 10,000 pesos, y dice una consejera, no, pues ya la hice para mis 15 años, me voy a pagar porque están muy baratos esos conjuntos. Y bueno, vemos si hay si hay música, si hay cuánta sillería hay, de la renta del local o del lugar, si hay pantallas, si en esas pantallas están exhibiéndose videos, si hay lonas, hay propaganda correspondiente, si están entregando alimentos, si están entregando refrescos, agua, souvenirs, en fin, no sé, todo lo que tiene que ver, todo lo que ya saben ustedes que se da pues en ese tipo de eventos. Y levantamos un acta y pedimos que el representante del partido o de la coalición correspondiente, cuando termine el evento, firmamos el acta y le damos copia del acta correspondiente. Hay en algunas ocasiones en donde nosotros vamos sin que nos haya reportado el evento, y bueno, pues obviamente que al partido político no le gusta mucho la presencia de los auditores, y luego si vemos y detectamos que hay una serie de autobuses, etcétera, pues tampoco nos firman el acta, ni se niegan a firmar el acta correspondiente, y bueno, pues ni modo, nosotros tenemos que actuar y tenemos que registrar lo que estamos observando, y eso lo vamos y lo cruzamos con la contabilidad y vemos si están los alquileres de los autobuses. Ahora bien, vamos a suponer que no reportan los autobuses. Nosotros con las placas verificamos a quién pertenecen esos autobuses. Pertenecen a una línea de autobuses que da servicio de esa naturaleza.
Bueno, si no está reportado, entonces es una aportación prohibida, porque está recibiendo un ingreso de una empresa, de una sociedad, de una empresa, está recibiendo un servicio, lo cual está prohibido. Entonces, no está prohibido contratar a los autobuses, lo que está prohibido es no reportarlo, porque se tomaría como un ingreso no permitido. Y así vemos cada uno de estos elementos. También hacemos visitas de verificación a las casas de campaña. También hacemos esas visitas de verificación. Y en campaña hay obligación de reportar las casas de campaña, porque todos tienen casa de campaña. Entonces hay la obligación. En el caso de pre-campaña o en el caso de apoyo ciudadano, sí es optativo el reporte de dichas casas. Pero para campaña, pues, tienen que reportar las casas de campaña. En algunos casos tienen los candidatos, dependiendo del cargo, etcétera, pueden tener varias casas de campaña. Y hacemos visitas a las casas de campaña y vemos qué es lo que tienen esas casas de campaña. Podemos encontrar ahí, desde luego, vehículos, podemos encontrar equipos de cómputo, podemos encontrar propaganda, etcétera. Todo eso también levantamos un acta circunstanciada y la firmamos con el representante del partido político. El día de la jornada electoral hacemos un desplegado de los auditores y están en las diferentes casillas, hacen un recorrido por las casillas y van haciendo un cuestionario a sus representantes o a los representantes de casilla y a los representantes generales que se van encontrando pues en las diferentes casillas, en donde se les pregunta si recibieron alguna remuneración pues, por el día que están destinándole a estar representando al partido político, o bien por los alimentos que van a consumir o si les llevaron alimentos, o bien por el transporte de su casa a la casilla que le correspondió o a la zona que le correspondió. Y esa información, esos cuestionarios que nosotros levantamos el día de la jornada electoral, los cruzamos pues también con la información que ustedes van reportando. Pero además, y quiero comentarles sobre el procedimiento que se hizo en el proceso electoral pasado, en este proceso electoral en donde hubo 4 entidades, hubo elección, en donde se pidió todos los formatos de sus representantes de casilla, todos los formatos debidamente requisitados, debidamente firmados, en donde pueden recibir el recurso o pueden recibir una remuneración, un alimento, etc. Debe de quedar establecido en el formato que reciben eso. O si no reciben nada, pues tienen que dejar que es un servicio gratuito, desinteresado, por parte de su representante de casilla. En ese sentido, pues, hicimos ese ejercicio en este proceso electoral pasado y eso ha llevado, pues, algunas sanciones a los partidos políticos por diversos formatos que no existían o que no estuvieron o que no coincidían con las personas que fueron representadas. Bien, otro tema que tiene que ver es precisamente con el cruce de información con terceros. ¿Qué cruzamos? ¿Qué información solicitamos? Nosotros hacemos una solicitud a una circularización a los diferentes proveedores que tienen los partidos políticos o los candidatos independientes. Y le decimos al proveedor, y pongo el caso de Facebook, por ejemplo, porque aunque los proveedores no solamente cruzamos la información con el proveedor, con lo que nos dice el proveedor, sino también con la información que está registrada en el SAT por parte de los proveedores. Hay algunos proveedores, por ejemplo, como son las redes sociales, que son proveedores extranjeros, que no tienen registrado pues, sus ingresos o no tienen su facturación en el sistema de administración tributaria. Entonces, le pedimos a los proveedores, por ejemplo, en el caso de Facebook, le decimos, a ver, sobre todas estas URLs,
dime qué fueron lo que qué publicidad te contrataron, cuánto fue lo que te pagaron y cómo fue distribuida, cómo fue exhibida esa publicidad. Y entonces el proveedor, llámese Facebook, llámese Google, llámese, no sé, Twitter, en fin, nos da la información de qué fue lo que contrataron con ellos. Y eso lo vamos y lo cruzamos con la información que está en la contabilidad del candidato correspondiente. Y vemos si está reportado o no está reportada la información contratada en redes sociales. También cruzamos la información con los aportantes. ¿Por qué? Porque pues, lo hacemos de manera como una prueba, como un procedimiento, estamos verificando que ese aportante reconozca y diga sí, yo aporté ese dinero que se está registrando, porque nos hemos encontrado con casos, y les voy a mencionar un ejemplo, en donde en algún partido político registran aportaciones, digamos, por 6,000 pesos, entonces 50 aportaciones por 6,000 pesos en un día, ¿sí? Y pues ahora sí que para el olfato del auditor dice, no, pues esto parece que no suena muy bien, que todo el mundo vaya y aporte 6,000 pesos. Y entonces le preguntamos a los aportantes y nos encontramos con casos en donde los aportantes dicen, oye, yo hace 3 años que dejé de ser militante de ese partido político. Esa firma no es mi firma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando ahí? Bueno, pues están fraccionando, a lo mejor recibieron una aportación de 300,000 pesos en efectivo y como está prohibido y como si lo meten esa aportación en efectivo se les va a sancionar, la fraccionan y ponen ahí diversos aportantes como militantes de su partido, ¿no? Pero bueno, pues eso lo llevamos a confirmar ese tipo de situaciones. Otra información que es cruzada con la contabilidad es las quejas y denuncias que se presentan por parte de los partidos políticos, de unos contra otros, o de la ciudadanía contra los partidos políticos o contra los candidatos. Esa información, lo primero que dicen, pongo el ejemplo, hubo un evento en el partido político en donde llevaron a Los Ángeles Azules. Y entonces vamos y vemos si el evento está reportado, pues a lo mejor sí está reportado, a lo mejor sí está reflejado el gasto de Los Ángeles Azules, pero a lo mejor no está reportado el evento. Entonces, esa información de las quejas y denuncias también nos sirve para apoyar. Y finalmente tenemos cruces con la información que pedimos al Sistema de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Como ustedes saben, a la Unidad Técnica de Fiscalización no le aplica el secreto bancario, ni fiduciario, ni tampoco el secreto fiscal, y entonces tiene acceso a este tipo de información. Obviamente debe estar motivada, tiene que ser referente a procesos electorales o a cuestiones de partidos políticos, de información que nosotros solicitamos. Y entonces, por ejemplo, en el caso del SAT estamos cruzando la información que tenemos de sus proveedores con las facturas que refleja el proveedor, y nos hemos encontrado con que a lo mejor reportan 2 facturas y a lo mejor el proveedor está reflejando 3 facturas con el partido político y una factura no está reportada, o a lo mejor está reflejado el gasto con el proveedor y cuando vamos a alzar esa factura está cancelada. ¿Sí? Entonces hay una serie de cruces que tienen que ver con la facturación, independientemente también que utilizamos la firma electrónica que se usa, pues la e-firma que se usa en el SAT para efectos de la firma de sus informes, etcétera, para los propios proveedores, para darse de alta en un sistema de registro nacional de proveedores. En ese aspecto, nosotros estamos cruzando esa información contra lo que nos están reflejando y nos están contestando tanto los proveedores como lo que refleja su contabilidad.
En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues tenemos los estados de cuenta, los movimientos bancarios, tanto de sus proveedores como de sus aportantes, en fin, de los propios partidos políticos, y estamos verificando todas las aportaciones y todos los recursos que se están destinando pues al proceso electoral. Y en el caso de la unidad de inteligencia financiera, también nos va reportando la unidad aquellas operaciones que se reflejan como inusuales o como operaciones relevantes o cuando se tiene alguna investigación. Normalmente este tipo de información es utilizada pues para las operaciones que hacen los proveedores, y cuando se detecta que algún proveedor tiene alguna información o está teniendo operaciones relevantes o que está siendo investigado, nosotros tenemos la facultad para bajarlo del Registro Nacional de Proveedores y circularlo hacia los partidos políticos y candidatos independientes para que no tengan operaciones con ese proveedor, porque ya le cancelamos su registro. Bien, en esta parte me voy a concentrar aquí en lo que es el sistema integral de fiscalización. Voy a tomar un poco de agua. Bien, ya comentaba yo que la reforma del 2014 obliga pues, a tener un sistema de contabilidad en línea que nosotros lo hemos llamado el Sistema Integral de Fiscalización, por sus siglas el SIF. Este sistema que aquí está en esta gráfica representado en este gran círculo, tiene desde luego lo que comentaba yo ahorita en la explicación de los componentes de la fiscalización, lo que es la contabilidad de cada uno de los partidos políticos, de cada uno de sus candidatos y de cada uno de los candidatos independientes. También, obviamente, está la contabilidad del gasto ordinario de los partidos políticos. Y ya mencionaba yo que están aquí los registros contables junto con toda la comprobación del registro contable, incluyendo las muestras, incluyendo fotografías. Cuando me refiero a muestras, me estoy refiriendo a fotografías. Vamos a suponer que están hablando de que mandaron a imprimir, que mandaron a hacer 50,000 camisetas, pues hay una fotografía, tienen que subir la fotografía de una camiseta, o las gorras, etcétera, o los espectaculares tienen que tener toda esta información anexa a su póliza. Y está aquí la parte correspondiente de los informes que genera el propio sistema integral de fiscalización. Esos informes se generan en el sistema de manera automática, no se pueden modificar, los informes. Y al imprimir los informes, el sujeto obligado se da cuenta de que hay un error, tiene que volver a su contabilidad, tiene que hacer el ajuste correspondiente para que el informe se refleje correctamente. Pero el informe como tal no se puede manipular dicho informe. Y luego está un módulo de auditoría que tiene que ver precisamente con nosotros vamos registrando todas las cédulas y todos los procedimientos que vamos haciendo en la revisión de tanto de gabinete como de cruce de información. Luego tiene una parte correspondiente, un módulo de transparencia, que es donde van a reflejar precisamente estos informes, se van a reflejar de manera automática en el módulo de transparencia, esos informes que va firmando los partidos políticos y los candidatos independientes. Y también ahí se va a reflejar los trabajos de auditoría en este módulo de transparencia, trabajos que tienen que ver con el informe final de la fiscalización. Y luego estamos aquí con esta parte del monitoreo, el monitoreo que se va haciendo de que platicábamos, visitas de verificación, monitoreo, y que lo vamos a cruzar contra la junta. Bien, este sistema integral de fiscalización, ¿cómo opera? ¿Cómo se da de alta? Pues el primer paso es precisamente el Sistema Nacional de Registro
de precandidatos y candidatos. Y me refiero de precandidatos y también de aspirantes, y también me refiero de candidatos independientes. Ahorita, en el caso de los aspirantes, de los aspirantes a los cargos de nivel federal, el INE los da de alta en el sistema integral de fiscalización, probando pues que reúnan las características de ser aspirante, los da de alta. En el caso de los aspirantes que vaya a haber para los procesos locales, el proceso local que vayan a tener cada una de las entidades federativas, el OPE tiene la obligación de subir a los aspirantes a este sistema integral de fiscalización. Y una vez a este sistema nacional de registro, y una vez que se sube y que son aprobados tanto por el INE como por el OPE en cada uno de los cargos correspondientes, en ese momento se le da acceso a la contabilidad y tienes una contabilidad por cada aspirante. Ahorita nosotros tenemos 283 aspirantes a diferentes cargos, a presidente de la República, senadores y diputados, y esos aspirantes tienen cada uno una contabilidad. Cuando hablemos de los precandidatos, cuando se suban los precandidatos al sistema, pues habrá tantas contabilidades, habrá contabilidades tanto por los mismos números de precandidatos que existan. Entonces, esta es la llave para que pueda tener su contabilidad. Y yo, obviamente, a partir de que se registran y se aprueban los aspirantes, los precandidatos o los candidatos o candidatos independientes, en ese momento el sujeto obligado tiene que empezar a hacer su captura de la contabilidad. ¿Sí? Tiene que ir haciendo la captura de la contabilidad día a día de cada uno de los candidatos. En el caso de los partidos políticos les damos un acceso global y el partido político tiene la facultad de administrar a todos los usuarios que requieran, ya sea como administradores o ya sea como capturistas, etc. Y puede crear tantas claves considere necesarias para cubrir todas sus contabilidades. Lo mismo sucede para los candidatos independientes. Al representante financiero del candidato independiente se le da la clave y él puede crear claves necesarias para hacer los registros correspondientes. Porque, pues no sé, en una elección, por ejemplo, en la federal, que estamos hablando de 300 diputados uninominales, pues un partido político puede traer 300 candidatos nada más en eso, o puede traer 800 o 900 precandidatos para sus diputaciones, y lo mismo para las senadurías, etc. Entonces, ahí el partido político es el que va administrando la parte correspondiente. Entonces, a partir de ese momento, tiene que hacer la captura correspondiente. Y conforme se va capturando la información, la unidad técnica de fiscalización va haciendo las revisiones. Como ya comentaba, las revisiones del gabinete y los cruces a partir de los monitoreos y de las visitas de verificación. Lo mismo cuando se presentan ya los informes correspondientes y el resultado de la auditoría. Los ciudadanos, cualquier ciudadano puede entrar, ustedes podrían entrar ahorita y ver los resultados de la fiscalización del proceso electoral pasado, de las 4 entidades que estuvieron en el proceso electoral. Entonces, pueden entrar y ver. Entonces, esto es el sistema integral de fiscalización. Ahora bien, hay algunos sistemas que apoyan a este sistema integral de fiscalización. El mismo sistema de monitoreo que se cruza con esta información es un sistema independiente, pero que se comunica con el sistema integral de fiscalización. Hay otros sistemas auxiliares, como es el caso de la notificación electrónica. Quiero comentarles que en el proceso electoral del 16, en precampaña, hubo la necesidad de notificar en el estado de Oaxaca a 600 precandidatos de un solo partido político. Y no teníamos la notificación electrónica.
Realmente fue una operación titánica, muy complicada, porque ni siquiera el partido político tenía las direcciones de sus precandidatos. Entonces había que buscar en sus credenciales para votar la dirección correspondiente, etc. Y luego en una geografía tan dispersa como es el estado de Oaxaca, que tiene muchas poblaciones, fue muy complicado poder notificar a los 600 precandidatos. En razón de eso, pues se buscó que ya se pudiesen hacer notificaciones electrónicas y se creó pues la notificación electrónica. Ahora pues tanto a los partidos políticos como a los candidatos, a los precandidatos, a los aspirantes, etc., se les notifica electrónicamente en su bandeja de entrada del Sistema Integral de Fiscalización. Caen ahí sus notificaciones. Todavía no tenemos para el caso de los proveedores ese tipo de notificación, todavía tendrá que ser pues presencial esa notificación, o de los aportantes, pero la idea fundamental es que en el futuro un proveedor, al darse de alta en el Registro Nacional de Proveedores, acepte la notificación electrónica y lo podamos notificar electrónicamente. Este fue un gran avance pues, para poder notificar y avanzar rápidamente. Luego tenemos el Registro Nacional de Proveedores. Existe la obligación de que los proveedores que vendan servicios y bienes a los partidos políticos, específicamente con procesos electorales y derivados de eventos, de actos de campaña o de propaganda, tienen la obligación de registrarse. Hay algunas excepciones que son precisamente si aquellos proveedores venden menos de 1.500 sumas, pues no tienen la obligación de registrarse, pero por lo demás tienen que registrarse. Y así tenemos que es necesario que los partidos políticos y los candidatos independientes suban a un sistema, al Sistema Integral de Fiscalización, los contratos que van celebrando. Los contratos, independientemente que todavía no hayan recibido los bienes, los servicios que todavía no se hayan pagado, los contratos se tienen que subir también dentro de los 3 días posteriores a su celebración, ¿sí? Para efectos de tener el conocimiento. Y otro tema que tiene que ver es el sistema de quejas. Ahora, en este proceso electoral de 4 entidades federativas, tuvimos aproximadamente 166 o 67 quejas de diferentes partidos en 4 elecciones. Ahora en la federal y en las 30 locales, pues estamos esperando que vamos a tener cerca, cuando menos unas 900 quejas. Si no las registramos y tenemos un sistema para controlarlas, además de que podríamos traspapelar alguna queja, también la manera de estar al pendiente de las quejas y de su avance es a través de este sistema de quejas. Y finalmente tenemos la correspondiente a las fuentes externas. Ya comentaba aquí la unidad de inteligencia financiera de las operaciones inusuales y relevantes, que nos las informa y que nosotros lo verificamos contra nuestras operaciones de auditoría. La Comisión Nacional Bancaria, que tiene que ver con todas las operaciones y cuentas bancarias que celebran los sujetos obligados, y desde luego el SAT, que tiene que ver con el Registro Federal de Contribuyentes, que nos sirve para detectar empresas fachadas. Verificamos ahí toda la facturación de los proveedores y que utilizamos la e-firma en la parte correspondiente al sistema, la parte correspondiente al Sistema Integral de Fiscalización. Miren, yo creo que más o menos ya me consumí ahí el tiempo. Podría yo dejar por ahí hasta aquí la presentación. Hay algunos otros aspectos importantes de la fiscalización, pero como ya mencionaba, le voy a dejar la presentación aquí a la doctora Alejandra para efectos de que la pueda distribuir entre los compañeros de
del diplomado. Y desde luego, si alguno de ustedes, de las gentes que han asistido a esta plática, tiene interés, también pues, yo le pediría que lo viera por favor con el vocal ejecutivo, ¿sí? Para efectos de que él les pudiese entregar una presentación.